4 días antes de su boda, la reina le dio a William algo que había pertenecido a Diana. Pidió que Catherine estuviera presente. Ella habría querido que lo tuvierais, dijo. Los dos. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Lo que había dentro nunca fue confirmado oficialmente, pero alguien que estuvo allí ese día lo recuerda. Era abril de 2011. La boda era dentro de 4 días. 2.000 millones de personas iban a verla. Las flores, la música, el vestido, los anillos, los votos escritos y reescritos. Todo estaba listo, excepto lo que no podía prepararse. Diana no estaría allí. Todo el mundo lo sabía. Nadie lo decía. No había protocolo para decirlo. Ningún punto en ningún orden del día, ninguna línea en ningún documento informativo. Simplemente existía, por debajo de todo, de la manera en que ciertas cosas existen cuando son demasiado grandes y demasiado ciertas para hablarse de ellas directamente. Catherine lo sentía en William. No constantemente. Él era bueno en esto, en la gestión de sí mismo, en la particular serenidad que se había construido durante años de necesitarla. Se reía. Hacía los chistes adecuados. Estaba presente de las maneras que importaban. Pero a veces no estaba allí. Una pausa que duraba un segundo de más. Una mirada hacia algo en la distancia que no era nada. Una quietud que llegaba sin avisar y se iba de la misma manera. Ella había aprendido a no preguntar directamente. No porque él no fuera a responder, lo haría, sino porque preguntar le hacía gestionarlo en lugar de sentirlo. Y ella había aprendido, a lo largo de los años que habían estado juntos, que gestionar no era lo mismo que estar bien. Esperaba. Era buena esperando. Esa noche, a solas, él pensó en una conversación que había tenido con su madre cuando tenía 14 años. Era 1996. Diana tenía 35 años. Les quedaba un año más juntos, aunque ninguno de los dos lo sabía. Era una tarde ordinaria, la particular ordinariez de su vida en común, que no era ordinaria en absoluto, pero tenía la textura de lo ordinario dentro. El salón de Diana. Una película en la televisión que ninguno de los dos estaba realmente viendo. Harry en algún otro lugar del apartamento, audible a intervalos. Diana tenía las piernas recogidas debajo de ella en el sofá, como se sentaba cuando no la observaban. Miraba la televisión, pero pensaba en otra cosa. Podía notarlo, porque tenía la calidad ligeramente ausente que a veces tenía cuando algo se movía por su mente. En la televisión ocurría algo, una escena de boda, o una propuesta, o simplemente dos personas, mirándose de la manera particular en que lo hacen en las películas. Diana echó un vistazo a la pantalla, luego echó un vistazo a William, y entonces dijo, sin mirarlo, «Cuando encuentres a alguien, quiero conocerla antes que nadie». William la miró. «Antes que tu padre, antes que nadie en esta familia». Lo miró entonces. «Quiero ser la primera en decirte si es la indicada». «Mamá», dijo, «tengo 14 años». «Sé cuántos años tienes», dijo ella. «Te lo digo ahora para que lo recuerdes». Volvió a mirar la televisión. «¿Y si no estoy de acuerdo contigo?», dijo. «Entonces estarás equivocado», dijo ella. Él se rió. Ella sonrió. La sonrisa real, la que llegaba antes de que pudiera controlarla. «Prométemelo», dijo. Él la miró. Hablaba en serio. Debajo de la ligereza estaba completamente seria. «De acuerdo», dijo. «Te lo prometo». Ella asintió, satisfecha. Volvió a mirar la televisión. Él nunca había dejado de pensar en aquella tarde. No por la promesa. Tenía 14 años. Fue un momento pequeño. Ella había pasado a otras cosas en cuestión de minutos, sino por su cara cuando él lo dijo. La particular expresión de una mujer que pensaba en un futuro en el que pretendía estar presente. Había pensado en ello en la universidad, cuando conoció a Catherine por primera vez. Había pensado, esta es la que le habría presentado. Esta es a quien ella habría querido conocer. Había pensado en ello cuando le propuso matrimonio. Cuando Catherine dijo que sí, y él le sostuvo las manos, y la habitación estaba muy silenciosa, había pensado, le habría encantado esto. Habría llorado. Habría hecho algún comentario sobre por fin, y luego habría llorado de todas formas. Había pensado en ello cada día de los 4 días previos a la boda. ¿Cómo habría sido llamarla? Oír su voz.
que ella le hiciera 100 preguntas sobre las flores, el vestido, si estaba nervioso, que dijera algo que le hiciera reír cuando estaba demasiado nervioso para reír. Ella tenía 35 años en aquel salón. Él tenía 28 ahora. Esta mañana era mayor que ella en su recuerdo. Eso era lo que nadie te decía sobre el duelo, que un día serías mayor que la persona que perdiste, que cargarías una versión de ellos que nunca envejecía, mientras tú seguías adelante. Estuvo tumbado en la oscuridad pensando en su cara. La particular expresión de una mujer pensando en un futuro en el que pretendía estar presente. Un futuro al que nunca llegó. El mensaje llegó a media mañana. Su Majestad deseaba verlos a los dos. Esa tarde, si era posible, en privado. Catherine miró a William cuando llegó el mensaje. ¿A los dos?, dijo. A los dos, dijo él. No sabía de qué se trataba. Lo dijo y lo decía en serio. No había nada en su expresión que sugiriera lo contrario. Ninguna ligera tensión que indicara que le habían dicho algo que ella no sabía. Genuinamente no lo sabía. Lo que significaba que ninguno de los dos lo sabía. Llegaron a la hora acordada. La habitación era pequeña, uno de los salones privados, no los formales. La reina ya estaba allí. No se levantó cuando entraron, lo cual no era inusual. Hacía mucho que había dejado de observar ciertas formalidades con William. Le había permitido, a lo largo de los años, un grado de informalidad que extendía a muy pocas personas. Los miró a los dos. «Sentaos», dijo. Se sentaron. Sobre la mesa delante de ella había una pequeña caja de madera, sencilla, sin decoración. El tipo de caja que podría contener cartas o joyas, o nada en particular. William la miró. No la había visto antes. La reina no se dirigió a la caja de inmediato. Preguntó por los preparativos, brevemente, de la manera en que preguntaba por las cosas cuando el preguntar era cortesía más que curiosidad. Respondieron. La conversación se movió por las cosas superficiales. Luego guardó silencio un momento. Miró a William. Después de la muerte de tu madre, dijo, se recogieron varios de sus efectos personales. Algunos fueron directamente a ti y a Harry. Otros se guardaron. Una pausa. Paul Burrell vino a verme unos meses después. Me dijo que había una caja, algo que Diana había reservado. Cosas que había reunido con el tiempo. Hizo una pausa de nuevo. Cosas que quería que tuvieran sus hijos. William estaba muy quieto. La guardé, dijo la reina. Pensé que habría un momento adecuado. Miró la caja sobre la mesa. Creo que es este. Ella misma abrió la caja. Dentro había dos cosas. Sacó la primera con cuidado. Era una pulsera, sencilla, delicada. El tipo de joya que podría llevarse cada día sin ceremonia. Había pertenecido a Diana. Catherine la reconoció por fotografías. No las fotografías famosas, no las oficiales, sino las informales que aparecían ocasionalmente. Las tomadas cuando Diana no era del todo consciente de que la observaban. La reina la sostuvo un momento. Luego la extendió hacia Catherine. Diana la llevaba a menudo, dijo. No para ocasiones especiales, solo a menudo. Catherine la tomó con cuidado. La miró en sus manos. Pensó en una mujer a la que nunca había conocido. Una mujer de la que había oído hablar por William. En fragmentos, con cuidado, de la manera en que hablaba de las cosas que le costaban algo. Una mujer que había reunido ese pequeño objeto y lo había colocado en una caja y lo había destinado a alguien que nunca conocería. Para ella, sin conocerla, sintió el peso de ello, no el peso físico, que era casi nada, sino el otro tipo. Gracias, dijo. Su voz era completamente firme. La reina asintió una vez. Luego volvió a meter la mano en la caja. La segunda cosa era un sobre, sellado. El nombre de William en el frente, con una letra que reconoció de inmediato, habría reconocido en cualquier lugar, habría reconocido en la oscuridad. La letra de su madre. La reina se lo extendió. Lo miró un momento antes de tomarlo. Solo un momento. Luego lo tomó. No lo abrió allí. La reina no se lo pidió. Esto se entendió sin decirse. Que lo que hubiera en ese sobre era suyo, y privado, y no era para un salón con testigos. Lo sostuvo con las dos manos. La reina lo miró, y luego, brevemente, apartó la vista. La particular discreción de una mujer que entendía que ciertos momentos requerían no ser observados.
Volvieron por el palacio sin hablar. No el silencio de personas que no tienen nada que decir. El silencio de personas que tienen demasiado y todavía están encontrando dónde ponerlo. Catherine sostenía la pulsera en la mano cerrada. William sostenía el sobre. En algún punto del pasillo se detuvo. Ella también se detuvo. Esperó. Miraba hacia nada en particular. La particular distancia que ella había aprendido, a lo largo de los años, a reconocer. Pero diferente ahora. No la distancia gestionada. No la versión que mantenía las cosas a distancia de seguridad. Algo más. Algo abierto. Le habrías caído bien, dijo. No la miraba cuando lo dijo. Sé que es... Se detuvo. Comenzó de nuevo. Sé que en realidad no puedo saberlo. Pero lo sé. Catherine lo miró. Lo sé, dijo. Guardó silencio un momento. Quería ser la primera, dijo, en conocer a quien fuera a casarme. Una pausa. Me hizo prometérselo. Catherine no dijo nada. Tenía 14 años, dijo. Pensé que era gracioso. Miró el sobre en sus manos. No entendí lo que me estaba diciendo. Catherine extendió la mano y tomó la suya, la que no sostenía el sobre. No dijo nada. Solo la sostuvo. Se quedaron en el pasillo. En algún lugar abajo, los preparativos continuaban. Floristas y seguridad y personal moviéndose por las habitaciones con la particular urgencia de personas que tienen 4 días para hacer algo perfecto. Aquí arriba estaba tranquilo. Al cabo de un rato, él le apretó la mano una vez. Volvieron a caminar. Leyó la carta esa noche. Solo. Como sabía qué haría, no sabía cuánto tiempo estuvo sentado después. Ella había escrito sobre él de la manera en que solo ella podía. No el futuro rey, no el heredero, solo él. La persona específica que había estado observando desde el día en que nació. La dobló con cuidado. Nunca ha hablado de lo que decía, pero quienes lo vieron a la mañana siguiente dicen que parecía más ligero, como si algo hubiera sido depositado. Pero quienes estuvieron cerca de él en los días que siguieron dicen que era diferente. No visiblemente, no de ninguna manera, que hubiera registrado en los 2.000 millones de personas que lo vieron caminar por el pasillo 4 días después. Estaba sereno, como siempre lo estaba. Sonreía en los momentos adecuados. Dijo sus votos con claridad y los decía en serio cada palabra. Pero quienes lo conocían bien dicen que había algo resuelto en él, como si algo que había estado sin resolver durante 14 años hubiera sido, en silencio, resuelto. Catherine llevó la pulsera el día de su boda. No fue ampliamente reportado, no fue anunciado. Simplemente estaba allí, en su muñeca, bajo la manga de su vestido, no visible en la mayoría de las fotografías. Ella sabía que estaba allí. Él sabía que estaba allí. Eso era suficiente. Un miembro del servicio doméstico que estaba presente cuando la reina les dio la caja fue preguntado al respecto una vez, años después, con cuidado, por alguien que había oído fragmentos de la historia. Guardó silencio un momento antes de responder. No estaba en la habitación, dijo. Quiero dejar eso claro. Pero los vi entrar. Y los vi salir. Una pausa. William llevaba algo cuando salió. Un sobre. Lo sostenía de la manera en que sostienes algo que no estás listo para abrir. ¿Y Catherine? Lo pensó. Tenía la pulsera en la mano. Solo. Sosteniéndola. No en la muñeca todavía. Solo en la mano. ¿Cómo parecían? Guardó silencio un momento. Callados. Los dos. El tipo de silencio que no es incómodo. Solo. Acababa de ocurrir mucho. William parecía estar en otro lugar. No molesto. Solo. Lejos. Y Catherine lo observaba. Con mucho cuidado. De la manera en que observas a alguien cuando quieres ayudar, pero todavía no sabes cómo. Hizo una pausa. No se dijeron nada el uno al otro durante un rato. Solo caminaron. Otra pausa. La reina podría haber guardado esa caja para siempre. Podría habérsela dado a William solo. Esperó hasta que Catherine estaba allí. Siempre he pensado que eso importaba,